Saludos, buenas tardes, buenas noches, buenos días en el momento que estén viendo esto. Se preguntarán, ¿qué es esto? Esto es La Torre de Comando. Este es un canal sobre el formato de EDH o Commander a un nivel semicompetitivo. Vamos a hacer breakdowns de todas las diferentes estrategias, conceptos básicos, conceptos avanzados, deck techs y quizá más adelante un poco de gameplay. Commander es un formato de Magic the Gathering, es un formato singleton, mazos de 99 cartas con un comandante o de 98 cartas con dos comandantes. Originalmente era conocido como Elder Dragon Highlander, eso es cuando existían los Elder Dragons, o sea, Nicol Bolas, Chromium, Arcade Sabot, todos ellos solían ser los únicos comandantes, pero conforme ha avanzado el formato, va creciendo y se ha vuelto algo mucho más interesante conforme van los años. Highlander porque es un formato singleton, esto quiere decir que salvo que la carta lo diga específicamente como Seven Dwarfs o como Dragon's Approach o como Shadowborn Apostle, solo puedes tener una de cada una de las cartas que no sean tierras básicas en tu mazo de 99 o 98 cartas. Esto es un formato multiplayer por excelencia. Esto que quiere decir, tienden a ser mesas de 4 jugadores y tienen varias reglas específicas por ser multiplayer. Ejemplo, el primer mulligan es gratis. Generalmente en los juegos de Magic 1 contra 1, el primer mulligan, pues haces mulligan, ves tus 7 cartas, te quedas con 6 y una va al fondo de tu biblioteca. Pero en los formatos multijugador, el primer mulligan siempre es gratis. A diferencia de en el resto de todos los formatos 1 contra 1, el primer jugador no roba carta en su primer turno. Eso es para generalmente hacer un balance de la ventaja que implica ir primero. Pero en multijugador sí, se roba una carta al principio del primer turno del primer jugador. También hay reglas especiales en Commander, como lo son el Commander Tax o el Commander Damage. El Commander Tax, ¿qué es? Cuando tienes un comandante, puedes jugarlo directamente desde tu zona de comandante cuantas veces quieras. Esto significa que si tu comandante cuesta 3 manás, puedes pagar 3 manás y jugarlo desde la zona de comandante como si lo estuvieras jugando de tu mano, aunque lo estás jugando técnicamente de tu zona de comandante. ¿Qué pasa si matan a tu comandante, exilian a tu comandante, mandan a tu comandante a tu mano, mandan a tu comandante a tu biblioteca? Tú puedes decidir que cada que cambie de lugar, cada que cambie de área en el juego, lo puedes mandar nuevamente a la zona de comandante, de la cual lo puedes volver a jugar, nada más que te cuesta 2 manás genéricos más. Entonces, si mi comandante cuesta 3 manás, lo puedo jugar, se muere, ahora lo puedo jugar por 5 manás. Una cosa importante es las cartas que pueden ser tu comandante. Para que una carta pueda ser tu comandante, tiene que ser una criatura legendaria o un Planeswalker que diga esa carta puede ser tu comandante, como es el caso con Freya Lis, como es el caso con Tevesh Szat, como es el caso con un Ob Nixilis en particular, no cualquier Ob Nixilis. Lo que determina el tipo de cartas que puedes incluir en tu deck de comandante es la identidad de color de tu comandante. Ahora, la identidad de color es generalmente el color del comandante, pero no necesariamente solo eso. Godo es una criatura roja y las cartas que puedes tener en un comandante de Godo son solo rojas o incoloras. Muldrotha es una carta que es verde, azul, negra. Entonces todas las cartas que están en un deck de Muldrotha solo pueden ser verde, azul, negra, incolora o una combinación de estas. Tymna es una criatura blanco-negra, pero tiene una habilidad que se llama Partner, que quiere decir que puedes tener otro comandante con Partner con Tymna. Digamos, Tymna es negra-blanca, pero lo haces par con Sakashima, que es azul. Entonces todas las cartas que tienes en ese deck pueden ser negras, blancas, azules, incoloras o una combinación de todo ello. Ahora, hay cartas que, si bien técnicamente son solo de un color, su identidad de color es mayor. El ejemplo clásico es Kenrith the Returned King, que es técnicamente solo una carta blanca. No es roja, no es azul, no es verde, no es negra. Es solo una carta blanca, pero en su texto tiene habilidades y actividades por rojo, verde, azul y negro, lo cual hace que su identidad de color no sea solo blanca, sino sea de 5 colores. Eso quiere decir que cualquier carta puede entrar en un deck de Kenrith, porque pues solo hay 5 colores en Magic. Otro ejemplo sería Alesha. Alesha Who Smiles at Death es una carta roja, pero tiene una habilidad disparada que cuesta o negro o blanco, o sea, que cuesta un maná híbrido. Eso significa que un mazo de Alesha puede ser negro, rojo o blanco. ¿Qué es el daño de comandante? El daño de comandante es una regla que se hace porque originalmente los comandantes eran dragones 7-7 voladores y por tanto si te pegaban 3 veces te morías. Eso quiere decir que si tienes 21 daños del
comandante de un jugador, pierdes inmediatamente. Tiene que ser 21 daños, no tienen que ser todos de golpe, pueden ser a lo largo de todo el juego. No importa si el comandante muere, sigue siendo ese daño de comandante, y no importa cuántas vidas hayas ganado, el daño de comandante se te queda pegado como roña. Luego están las banlist. ¿Qué es una banlist? Todos los formatos de Magic tienen una banlist, incluido estándar. Las banlists de Commander son específicamente creadas no por Wizards of the Coast, sino por el Commander Rules Committee, que es un grupo de gente que se junta una vez al mes, como los Ents en El Señor de los Anillos, y decide qué cartas están demasiado fuertes. Ejemplos de cartas baneadas: Paradox Engine, Braids, Lutri, diferentes cartas que pues no vamos a hablar demasiado de ellas porque no se pueden jugar, tristemente. Vamos a hablar de estos términos comunes que se van a utilizar mucho y que yo voy a utilizar mucho en los próximos videos que estaré haciendo. Y entonces voy a dejar este video como referencia cuando se pregunten ¿a qué se refiere cuando dice esto? Bueno, va a estar en este video en particular. Vamos a empezar con el término más importante probablemente, que es WinCon. ¿Qué es una WinCon? Una WinCon es una abreviación de Win Condition, es la condición que necesitas para ganar. Entonces hay varias WinCons a lo largo del formato. La más común es hacer que tus oponentes pierdan. Eso no es lo mismo que ganar, porque hay cartas que dicen ganas el juego y hay cartas que dicen, bueno, situaciones que hacen que tus oponentes pierdan el juego. Por ejemplo, un oponente llega a 0 de vida, salvo por cuestiones muy específicas o cartas muy específicas, ese oponente va a perder. Eso significa que si le haces suficiente daño con criaturas a un oponente, ese oponente pierde. Si haces que un oponente pierda suficiente vida y se vaya a 0, ese oponente pierde. Esa es una de las WinCons más comunes en Commander y es probablemente la que más vamos a estar viendo. Bueno, una de las que más vamos a estar viendo. Otra WinCon muy común es mileo, haciendo que tu oponente robe más cartas de las que tiene en su biblioteca. Hay una regla en Magic que dice que si vas a robar una carta de tu biblioteca pero no puedes porque no hay cartas en tu biblioteca, en ese momento pierdes. Nuevamente, salvo por unas cartas muy específicas, esa es una manera muy buena de ganar. Hay los que se llaman Alt WinCons, que son Alternative Win Conditions, que son cartas que tienen el texto You win the game, tú ganas el juego en la carta, y que tienes que cumplir con un requerimiento específico. Un ejemplo es Thassa's Oracle, que yo creo que es el WinCon no a base de combate ni de mileo más común, el Alt WinCon más común en el formato como lo conocemos hoy en día en mayo 2021. Mago Merfolk por 2 manás azules, 1-3. Cuando Thassa's Oracle entra al campo de batalla, ves las próximas X cartas de tu biblioteca, donde X es tu devoción a azul. Si ves un número igual o menor a la cantidad de cartas que hay en tu biblioteca, ganas el juego. Entonces, ¿eso qué significa? Que si tienes 2 cartas en tu biblioteca, entras a Thassa's Oracle, ves que tu devoción azul, ¿qué es devoción? Devoción es la cantidad de símbolos azules en tus permanentes en el campo. Si ves que tu devoción azul es mayor a 2, que es la cantidad de cartas que tienes en tu biblioteca, automáticamente ganas el juego. Es una carta muy poderosa. Ha habido pláticas de ver si se prohíbe esta carta, si se banea esta carta, pero por el momento es el WinCon más eficiente que hay. Otro término común que vamos a utilizar mucho es rampeo o ramp. ¿Qué es esto? Es básicamente aceleración de maná. Una carta te rampea cuando te permite hacer jugadas de turnos posteriores en turnos anteriores. ¿Cómo pasa esto? Vamos a hablar por ejemplo de Sol Ring. La mayoría de todos los decks de Commander deberían de contener un Sol Ring. Es un artefacto por 1 maná con la habilidad activada que dice gira Sol Ring y obtén 2 manas incoloros. Si juegas un Sol Ring en turno 1, eso quiere decir que en turno 2 vas a poder hacer una jugada de 4 manás. Generalmente, como sirve Magic, como fue diseñado por Richard Garfield en 1993, en turno 1 juegues una tierra y puedes hacer una jugada de 1 maná. En turno 2 juegues otra tierra y puedes hacer una jugada de 2 manás, consecutivamente cada uno de los turnos que vaya pasando. Pero si estás en turno 1 y juegas un Sol Ring, eso quiere decir que en turno 2 vas a poder generar 4 manás. Y entonces, mientras tus oponentes o los otros jugadores siguen haciendo jugadas de 2 manás en turno 2, tú estás haciendo una jugada del doble de maná al mismo tiempo. Llanowar Elf. Llanowar Elf es una criatura elfo druida 1-1 por 1 maná verde que tiene la habilidad activada que dice gira Llanowar Elves, obtén 1 maná verde. Esta es obviamente una carta muy poderosa porque es el mismo principio. La juegas en turno 1 y en turno 2 estás haciendo una jugada de turno 3. Keeper of the Accord es una carta un poco más lenta, pero que genera mucho más maná a la larga. 3-3, humano soldado por 1 blanco y 3 genéricos, con la habilidad disparada que dice al principio de la fase final de cada oponente, si ese oponente controla más criaturas que tú, genera una ficha de criatura de soldado 1-1 blanca. Y al
principio de la fase final de cada uno de tus oponentes, si ese oponente controla más tierras que tú, busca en tu biblioteca una carta de llanura y métela al campo de batalla girada. Si es tu turno 4, juegas a esta criatura cuando tienes 4 manás, tu oponente se ha rampeado de otras maneras y en turno 4 tiene 5 tierras, al final de su turno tú vas a buscar una tierra y cuando sea tu turno vas a poder meter una tierra en el campo y tener 6 tierras en turno 5, ¿sí? Sí. Obviamente eso es aceleración de maná y eso pasa en el turno de cada uno de tus oponentes, lo cual lo hace pues una manera bastante eficiente de generar maná, en particular en blanco, que no es el mejor para esto. Otro ejemplo de ramp, Dockside Extortionist, yo creo que es una de las cartas más fuertes del formato ahorita. Trasgo Pirata 1-2 por uno genérico y uno rojo, con la habilidad disparada que dice que cuando entra al campo de batalla genera X tesoros. ¿Qué es un tesoro? Es una ficha de carta de artefacto con la habilidad de gira esta ficha, sacrifíquela y genera un maná de cualquier color. Dockside Extortionist, cuando entra al campo de batalla genera X tesoros, donde X es la cantidad de artefactos y encantamientos que controlan todos tus oponentes. Entonces en un formato multijugador eso se puede volver bastante explosivo, y lo bueno de los tesoros es que los puedes utilizar en cualquier momento, no los tienes que usar en el momento que jugaste el Dockside Extortionist. Entonces puedes ahorrar tesoros y guardarlos para una jugada explosiva más adelante. Es el mismo principio que tiene por ejemplo Dark Ritual o Cabal Ritual, que son estos instantáneos negros que te dicen Dark Ritual cuesta un mana negro y te dice genera 3 manas negros. En turno 1 puedes hacer una jugada de turno 3, lo cual es bastante fuerte y solo te costó una carta más. Ahora, después del ramp vamos a hablar de algo que se llaman los tutores. Los tutores son un tipo de carta muy importante porque es lo que te deja buscar en tu biblioteca otras cartas. Esto es muy bueno porque generalmente cuando necesitas una carta es muy difícil que la consigas porque es una en 99. No puedes tener varias copias de una carta como en otros formatos de Magic que te permiten reducir la variabilidad. Para eso están los tutores. Vamos a hablar de, a mi parecer, el mejor tutor del formato, Demonic Tutor. Un mana negro, un mana genérico, conjuro, busca una carta en tu biblioteca, ponla en tu mano. Boom. Pero hay diferentes tipos de tutores. Hay tutores que son criaturas. Por ejemplo, está Goblin Matron. Goblin Matron es una 1-1 por 1 rojo 2 cualquiera. Cuando entra al campo de batalla buscas una carta de Goblin en tu biblioteca, la muestras a tus oponentes y la pones en tu mano. Entonces no busca cualquier carta como de Demonic Tutor, pero te busca Goblins. Hay muchos Goblins, entonces sigue siendo una carta muy buena. Y además tiene el beneficio de ser una criatura. Eso significa que puedes hacer cosas muy locas como jugarla, matarla, regresarla del cementerio, o jugarla y blinkearla para volverla a jugar, o jugarla, poner una copia de ella. Te da muchas más versatilidad en ese sentido, aunque solo estás buscando goblins. Enlighten Tutor. Enlighten Tutor es un instantáneo por un maná blanco nada más, que dice busca una carta de artefacto o encantamiento en tu biblioteca, revélala, ponla en la parte superior de tu biblioteca, después de barajear tu biblioteca, obviamente. Esto es bastante bueno porque solo es instantáneo, entonces le estás dando menos chance de reaccionar a tus oponentes, porque lo puedes hacer en el final del turno de un oponente, lo puedes hacer al principio de tu mantenimiento antes de robar una carta. Hay varias cartas de ese estilo, como Mystic Tutor, como Worldly Tutor, que son bastante poderosas y por tanto están bastante caras. Otro tipo de tutor, por ejemplo, sería Crimson Zenith. Es un conjuro por 1 verde y X que te deja buscar una carta de criatura verde en tu biblioteca y ponerla directamente en el campo de batalla. Esto es obviamente muy poderoso porque una vez que resuelve el Crimson Zenith ya no pueden contrarrestar a la criatura, ya entró, y obviamente no estás teniendo que pagar el tutor y la carta que buscaste. Stop the Equation, que es un conjuro por 1 azul y 2 cualquiera, que te dice busca una carta de instantáneo conjuro en tu biblioteca, revuélvala y pon esa carta en tu mano. Si bien es un poco más lento que Demonic Tutor y un poco más limitado, hay decks que no tienen acceso a Demonic Tutor porque no están jugando negro. Para encontrar estas cartas de instantáneo conjuro sigue siendo bastante bien una carta de 3 manás, a pesar de que sea inferior al Demonic Tutor, porque es una carta en tus colores. Vamos a hablar de el Removal. ¿Qué es el Removal? Son cartas que dejan deshacerte de las cartas de tus oponentes. Resulta que cuando estás jugando Magic contra otras personas, esas personas están intentando ganar. Lo están haciendo mediante diferentes formas. Lo están haciendo o mediante criaturas que te están pegando, combos o cosas por el estilo, y es importante tener en tu mazo capacidad de interactuar con las jugadas de tus oponentes, y la forma más directa y sencilla de hacer esto es mediante el Removal. Doomblade es el removal más clásico que existe, es 1 negro, 1 cualquiera por un instantáneo, destruye la criatura no negra objetivo. Boom, listo, gracias. Si bien no se lleva a un 20% de las criaturas aproximadamente, se sigue llevando bastantes criaturas y es una carta decente. Generalmente quiere ser capaz de reaccionar inmediatamente cuando entra la criatura, o vamos a ver, por ejemplo Swords to Plowshare. Swords to Plowshare se lleva cualquier criatura, dice es por un mana blanco, exilia la criatura objetivo, su controlador obtiene vida igual a el poder de esta criatura. Entonces, no le estás dando vida con Doomblade,
pero con Sword Supplasher 1 cuesta 1 menos, y 2 es capaz de llevarse criaturas indestructibles, es capaz de llevárselas para siempre, porque una vez que exilias una carta es muy difícil que regrese al campo. En cambio hay muchos mazos que si le matas una criatura no pasa nada, la regresan después o la vuelven a jugar o cosas así muy locas. Counterspell es la forma de removal por excelencia en azul, 2 azules. Contrarresta el hechizo objetivo. ¿Qué es contrarrestar? Es que cuando alguien está jugando un hechizo, si tú lo contrarrestas, en vez de entrar al campo de batalla y hacer lo que tiene que hacer, o en vez de tomar el efecto que tiene, no hace nada y se va directamente al cementerio. Ahora, Counterspell es una forma de removal un poco más flexible que, digamos, Doomblade o Sword Supplasher, que solo se pueden llevar criaturas, pero es un poco más estrecha en el sentido de que hay un timing muy específico. Una vez que una carta resuelve, ya no la puedes counterear, ya no le puedes hacer Counterspell. Tienes que esperar a que esa carta esté en la pila o en el stack para poder interactuar con ella con un Counterspell. Si esa carta la juegan y tú estabas girado, no tenías el maná para interactuar, ya tu Counterspell no le puede hacer nada a esa carta. Entonces es como el equilibrio que se mantiene, aunque de por sí yo creo que los counters son muy poderosos, mucho más poderosos que la mayoría de los removals. Otro ejemplo de removal sería Naturalize. Es un hechizo verde que por uno verde, no cualquiera, un instantáneo, se lleva cualquier artefacto o encantamiento. Eres capaz de destruir las piedras de maná de tus oponentes, o si tienen un encantamiento molesto, porque generalmente todos los encantamientos son molestos, como vamos a ver en varios de estos videos. Eres capaz de simplemente quitártelo y decir, no me interesa, bye con esto. Hay veces que el campo está tan aglutinado que una removal de una sola carta no te es suficiente, necesitas llevarte varias cartas al mismo tiempo. Para eso existen los sweepers o barremesas. Ahora, generalmente el problema de los sweepers es que también se llevan tus cartas, aunque no es siempre el caso, como vamos a ver. El sweeper o barremesa por excelencia es Wrath of God. Es 2 manas blancos, 2 genéricos por un conjuro que dice destruye todas las criaturas, no pueden ser regeneradas. Esto es, vamos a darle al botón de reset, vamos a empezar desde cero, borrón y cuenta nueva, se va todo, salvo las criaturas indestructibles. Toxic Deluge es por un mana negro y 2 genéricos, pagas X vidas como coste adicional y le das menos X a todas las criaturas. A pesar de ser indestructible, una criatura, si su resistencia llegue a 0, se muere inmediatamente y va al cementerio. Toxic Deluge tiene las ventajas sobre Wrath of God de que cuesta menos y se lleva las indestructibles, pero tiene la desventaja de que tienes que pagar vida para utilizarla, y hay veces que, pues, si hay muchas criaturas en campo, no tienes demasiada vida porque te han estado pegando. Piroclasma es por un maná rojo y uno genérico, le haces 2 daños a todas las criaturas. Eso tiene una gran ventaja sobre Toxic Deluge y Wrath of God, de que solo cuesta 2 manás en vez de 3 o 4, entonces lo puedes jugar un turno antes en teoría, pero la desventaja de que solo hace 2 daños a las criaturas, entonces hay varias criaturas a las que no vas a destruir. Lo bueno es que eso puede incluir a tus criaturas y puedes jugarlo en un momento en el que haya muchas más criaturas que se mueren con 2 daños del lado de tus oponentes y menos de tu lado. Luego, yo creo el mejor board wipe que existe, Cyclonic Rift, es una cartota, es por 1 azul y 1 incoloro. Regresa el permanente no tierra objetivo que controle un oponente a la mano de su propietario. Tiene un costo alternativo llamado Overload, que dice, si pagas 6 manas genéricos y 1 azul, en vez de hacerle este efecto a un solo objetivo, se le puedes hacer a todos los objetivos posibles. Todas las cartas no tierra permanente que controlen tus oponentes. Es una carta muy fuerte y honestamente pues por eso vale lo que vale, ¿no? Verde es muy difícil encontrar barremesa. A Ver no le gusta barrer mesas. La carta que más encontré que tiene un efecto parecido a lo que estamos buscando en barrer mesas sería esta. Esto es Suri's Predation. Es por 8 manas, entonces imagínate. De 4, 3, 2 o 7 a veces, pero se lleva todo a 8 manas. Es una carta que dice, pon una ficha de criatura bestia 4/4 por cada criatura que controlen tus oponentes y pelea con esas criaturas. ¿Qué es pelear? Es que se hacen daño entre sí, igual a sus fuerzas. Entonces esto es, pones un montón de criaturas que pelean con las criaturas de los oponentes, y a veces sobreviven tus criaturas y a veces no. Es el mejor barremesa que hay en verde, en mono verde, porque hay barremesas en verde negro que son bastante buenos, como Gaze of Granite o como Pernicious Deed, pero en mono verde ese sería el mejor barremesas que hay. Luego vamos a hablar de Card Advantage. ¿Qué es Card Advantage? Este es un concepto que se inició, si no me equivoco, con Reed Duke o con Kaibu, de uno de estos así super pros de los 90s, que decían, ok, lo que quieres hacer en Magic es usar la menor cantidad de cartas para deshacerte de la mayor cantidad de cartas de tus oponentes. Eso significa, por ejemplo, si yo tengo una criatura y tú le tiras Doomblade, tú te gastaste una carta para matar una carta mía, hay paridad de cartas. Pero ¿qué tal si tú tienes 3 criaturas en campo? Yo no tengo criaturas en campo y yo juego un Wrath of God. Entonces yo con una carta me deshice de 3 cartas tuyas, y esto es ventaja de cartas. Ahora, hay varias maneras de generar ventaja de cartas. Rhystic Study es un encantamiento que parece inocuo al principio, que dice, por un mana azul y 2 genéricos, cada que un oponente juegue un hechizo, tiene que pagar un maná
genérico extra. Si deciden no hacerlo, robas una carta. Cada vez que jueguen un hechizo, o te van a tener que dar una carta extra, o van a tener que limitar sus recursos para pagar tu Rhystic Study. Esos recursos que están limitando eventualmente se traduce a cartas que no están pudiendo jugar porque no están siendo capaces de utilizar el maná que tienen al 100%. Seedborn Muse es como el otro lado del Rhystic Study. En vez de hacer que tus oponentes tengan que gastarse más recursos, te genera a ti más recursos, porque lo que hace Seedborn Muse es un espíritu 2/4 por 2 verdes 3 genéricos. Desgira todos tus permanentes en la fase de desgiro de cada jugador. Tú usas tu turno para usar todo tu maná para jugar cartas, y luego en el turno de tus oponentes te desgiras con ellos y eres capaz de seguir jugando cartas a velocidad instantánea, lo cual es muy poderoso. Antes había una carta que era como Seedborn Muse on crack, que se llama Prophet of Kruphix, pero la terminaron baneando. Negro, por ejemplo, tenemos Bolas de Citadel, una gran carta que es por 3 manas negros, 3 genéricos, un artefacto legendario que dice: puedes ver la carta superior de tu biblioteca en cualquier momento, y puedes jugar las cartas de la parte superior de tu biblioteca si pagas vida igual a su valor de mana total. Entonces, por ejemplo, tienes Bolas de Citadel en campo, ves esta carta superior de tu biblioteca, cuesta 2 manás, la puedes jugar pagando 2 vidas, y luego puedes ver la siguiente, y si cuesta 3 manás, la puedes jugar pagando 3 vidas. Entonces ahí por 5 manás estoy jugando 2 cartas. Eso es bastante poderoso, y en particular porque los decks que llevan Bolas de Citadel suelen llevar maneras de ganar vida de manera explosiva para seguir abusando de esta carta. Otro ejemplo de card advantage sería Breaches, una criatura legendaria por 1 rojo, 3 genéricos, es un trasgo pirata 3/3 con amenaza, que dice que siempre que un pirata que controles haga daño a un oponente, exilias la carta superior de la biblioteca de ese oponente y la puedes jugar hasta el final del turno. Ahí no solamente le estás quitando esta carta a tu oponente, sino que tú eres capaz de jugarla y estás por una carta haciendo daño, siendo capaz de sacar varias cartas. En blanco es más difícil generar ventaja de cartas, aunque lo están intentando arreglar últimamente. Vamos a ver cómo sigue esto a lo largo de los años. Estaré reportando conforme vayan saliendo los sets. Pero un ejemplo muy bueno es Mangara de Diplomat, uno de los 4 con vínculo vital, por un maná blanco, 3 genéricos, humano clérigo, que dice: siempre que tu oponente juegue su segundo hechizo por el turno, roba una carta, y siempre que un oponente te ataque a ti o a un Planeswalker que controles con 2 o más criaturas, roba una carta. Es obviamente una carta muy fuerte. Y finalmente vamos a hablar de cartas que son stacks. ¿Qué es stacks? Stacks es las cartas que no dejan que tus oponentes hagan las cosas desquiciadas que quieren hacer. Blood Moon es una gran carta, a mí me encanta, que es por 1 rojo y 2 genéricos, un encantamiento que dice: todas las tierras no básicas son montañas. Ahora, a diferencia de cartas como Urborg, que Urborg dice todas las tierras son pantanos de manera adicional a las cartas que ya son, lo que hace Blood Moon es transformarlas en montañas, punto. ¿Por qué es tan bueno esto? Porque generalmente en los decks de 3 o más colores ellos juegan muchas tierras no básicas que generan distintos tipos de maná para poder jugar todas sus cartas a tiempo. Lo que hace Blood Moon es hacer que dejen de tener acceso a este maná y tengan solamente acceso a maná rojo, que a veces ni siquiera es uno de los colores que están jugando. Entonces ahí sí les puedes terminar destruyendo las estrategias a varios decks con Blood Moon. Otro ejemplo es Collector Oof, una carta de criatura verde 2/2 por 1 verde, 1 genérico tipo Oof, que dice: los artefactos no pueden activar habilidades. Muchas cartas son muy buenas porque ponen tokens de tesoro, como es el Dockside Extortion. Los tokens de tesoro son artefactos. Sol Ring es artefacto. Mana Crypt, Mana Vault, Gilded Lotus, todas estas cartas son artefactos. Y el hecho de que no sean capaces de activarse para generar mana hace que luego hay gente que se queda a manos de 2 tierras con 4 artefactos que generan mana. Pero si luego juegas este tipo de cartas, se quedan solo con 2 tierras o 3 tierras, porque pues, ha pasado turnos y han robado la tercera tierra. Pero toda esa explosividad que estaban generando se va. Una de mis favoritas también en Rule of Law es un encantamiento por 1 blanco, 2 genéricos, que dice: los jugadores solo pueden jugar un hechizo por turno. ¿Por qué es tan buena esta carta? Cuando tienes estos 8 manás, generalmente no te los estás gastando todos en una carta. No estás usando 8 manás para una carta de 8 manás. Estás usando 8 manás para una carta de 2 manás, una carta de 3 manás y una carta de 3 manás. Entonces lo que estás haciendo con Rule of Law es decir: no, solo vas a jugar una carta por turno. Y así jugamos Magic, justo como Richard Garfield lo intencionó cuando diseñó el juego en 1993. Narset Parter of Veils, este es un Planeswalker de War of the Spark por 2 azules, 1 genérico, que tiene una habilidad estática que dice: los oponentes solo pueden robar una carta por turno. Entonces estas cartas como Rhystic Study, estas cartas que te dejan robar varias cartas por turno, de repente ya no sirven como estaban sirviendo antes,
y eres capaz de detener cosas mucho más desquiciadas por parte de tus oponentes. Y la última carta de stacks de la que quiero hablar en esta ocasión es Opposition Agent, que para mi parecer debió haber sido una carta blanca o una carta incluso azul, pero bueno, es una carta negra. Es por un negro, 2 genéricos con la habilidad de destello, que dice: tú controlas a tus oponentes mientras están buscando en su biblioteca. Cuando un oponente busca en su biblioteca, exilia todas las cartas que encuentra. Tú puedes jugar todas las cartas exiliadas de esta manera. Puedes gastar maná como si fuera de cualquier color para jugarlas. Esto destruye a los tutores. Si un oponente tutorea, tú juegas un Opposition Agent en respuesta, porque además tiene destello. Y dices: no, sabes que tú no vas a buscar la carta que más necesitas, tú vas a buscar la carta que yo más necesito y yo lo voy a jugar de tu mazo. Es una carta súper poderosa. Y eso son todos los tipos más comunes de cartas. Hay otros tipos de cartas como sinergia y cosas por el estilo que vamos a hablar más adelante en futuros episodios. Díganme por favor lo que opinan de este primer episodio de La Torre de Comando. ¿Qué les gustó, qué no les gustó, qué están de acuerdo, qué no están de acuerdo? Compartan, denle like, suscríbanse si quieren para más contenido de este estilo, y así que yo pueda generar contenido de mejor calidad para ustedes. Y si no están de acuerdo con lo que estoy diciendo, por favor díganmelo también en los comentarios. Esta es una oportunidad de aprendizaje para mí. Pero de mi parte, eso es todo el día de hoy. Esto fue La Torre de Comando. Muchas gracias.